quiero compartir la palabra del Señor contigo. Y rápidamente, porque seguro que el Espíritu Santo quiere traer convencimiento a tu corazón acerca de la dirección que Dios trae a nuestras vidas. Estamos con el tema expansión en la familia. Entonces, quiero continuar en ese tema. Con el versículo más conocido, muy conocido. Génesis 1, cuando Dios crea al ser humano, y ayudarte a entender en la profundidad, desde la palabra de Dios, desde el deseo del corazón de Dios plasmado en la lengua original, en la que se habla en Israel, donde nace la palabra de Dios. Pero en sí, no te hablo del libro físico, sino de la voz de Dios. Dios levanta un hombre, y de ese hombre Él crea una nación, y de esa nación crea un linaje al cual le otorga bendición, para que a través de ese hombre, de esa nación, las familias sean benditas. Amén. Dile al hermano que está a tu lado: yo transmito bendición, porque Dios ha puesto bendición en mí. Amén. Génesis 1, versículo 28. Yo puse ahí las 3 versiones porque quiero que puedas mirar de que todas esas palabras en español son los sinónimos del lenguaje original en la que se escribe la Biblia, el hebreo. Este versículo: Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Wow. Dios creó hombre y mujer. Aquí hay una separación. Él separa la creación específica que Dios trajo en la vida del ser humano. Hizo al hombre, hizo a la mujer. Creó el sexo masculino, creó el sexo femenino. Y luego los bendijo, dice la palabra, con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra, sométanla y dominen. Así es que vamos a mirar en este versículo 3 actos de Dios en la expansión para la familia. ¿Cuántos somos padres? La gran mayoría. Cuando yo entendí el deseo del corazón de Dios para con toda la humanidad, yo entendí y leí en la palabra que comienza a partir del hombre y la mujer cuando se unen. O sea que cuando ellos se unen es con el propósito de ser padres. Amén. Eso es lo establecido por Dios. Eso es lo que Dios predestinó para la vida del ser humano desde cuando pensó en crear. Entonces, lo primero que vamos a mirar es: Dios creó. Dios es creador. Dios es creador. Y en hebreo, bara Elohim. Al ser humano, varón y hembra, los creó. Bara. ¿Sabes lo que significa bara? Desde el hebreo bara. Bara significa que Dios es creador. Y las 3 únicas veces que se usa el término bara en la Biblia está en Génesis, cuando Dios crea los cielos y la tierra. Segundo, cuando Dios crea todos los animales y especifica ahí absolutamente todo lo que Él crea. Y el tercero, Dios crea al hombre. Dios crea al ser humano. En ninguna otra parte de la Biblia se escribe este término bara. ¿Sabes por qué? Porque es una acción directa que le corresponde solo a Dios. Dios es creador. El ser humano puede
hacer inventos, puede inventar cosas, pero siempre tiene una imagen en su cerebro. Él va recogiendo imágenes, conocimiento, y en base a eso él crea o él inventa. Pero Dios es el único que crea la vida del ser humano. Dios nos creó. Dios nos creó. Dile al hermano que está a tu lado: Dios es mi creador. Esta palabra en su significado implica una creación soberana de Dios. Él es el único Dios que crea. Sabes, yo tengo una hermanita, una hermana con síndrome de Down. Y cuando yo tenía 6 años ella nace. A partir de ahí yo dejé de tener madre. Mi madre se enfocó en ella, en el cuidado, porque los médicos dijeron que ella no iba a poder tener una vida normal, no iba a desarrollar su cerebro, ni sus extremidades iría a mover. El tiempo pasó, mi madre era una mujer que, convicta de haber creído en el Señor, ganó su salvación por la pasión como ella vertía por el Señor, más Dios la encontró y la sanó literalmente, la salvó de la muerte porque se estaba muriendo. Ella le creyó a Dios cuando una doctora pasó por allí y esa doctora no conocía a Dios, simplemente le dijo: mira, si te esfuerzas, si te enfocas en el cuidado y en toda la rehabilitación que esta niña necesita, pueda que ella reaccione. Y mi madre lo hizo. Por tanto, mi hermanita creció de una manera normal, con mucho retraso, pero ella es una niña y las que la conocen saben que pueden establecer una conversación coherente con ella. Creció en la casa del Señor con todos los principios del cristiano verdadero. Ella entiende quién es Dios, ella sabe quién es Dios, y en momentos de dificultad, cuando ella ve que la mamá está enferma, que el papá enfermaba, ella decía: vamos a orar para que Dios lo sane. Y hasta el día de hoy, antes de comer sus comidas, ella pide perdón, sabe pedir perdón. Mi madre le creyó al Señor. Antes yo decía: ¿por qué, si Dios es Dios, por qué crea este tipo de personas? Porque yo sufrí mucho desde que ella nació. Ya dejé de tener madre, pero luego yo entendí el propósito de Dios en la vida de mi madre. Entendí el propósito de Dios en la vida de todos nosotros. Mira, yo siempre digo, hoy que cuido a mis padres, siempre digo: gracias, Señor, por esa hermanita que me dices, porque ella me ayuda a cuidar de ellos. Y tiene un amor y un corazón muy limpio, la cual me enseña a diario a perdonar, a entender, a soportar, porque ella no entiende lo que es la maldad. Su corazón es muy puro y muy limpio. Qué hermoso es poder ver esto, vivir esto. Hoy yo puedo decir: gracias, Señor, por esta hermanita. Gracias, Dios. Pero al principio me costó mucho entender. Así es que Dios crea las vidas con propósito. Dile al hermano que está a tu lado: yo existo porque Dios me amó. Dios es el único que puede crear. Primero, Dios crea. Dios creó. Dios es creador. Segundo, Dios bendijo. Dios bendice. En Él está la bendición. De la raíz hebrea Barak. ¿Cuántos han escuchado este término? Este nombre también de algunos grupos. Barak. Barak es la acción de Dios para con todo aquello que Él creó. Dios bendijo todo lo que... Ustedes se acuerdan allí en Génesis, cuando Dios termina de crear absolutamente todo, y luego Él se siente y descansa y ve todo lo que creó y se sintió bien. Estuvo feliz y dijo: qué bueno todo esto. Disfrutó de lo que había creado. ¿Cuántos padres aquí, cuando miramos nuestros hijos, y oh, qué hermoso, se parece a mí? ¿A que sí? ¿O no? No. Sí, claro que sí. Claro que sí. Pues Dios hizo lo mismo.
Sabes, no solo son cuando nosotros entendemos que en Dios, de Dios mana la bendición, estamos entendiendo que Dios nos ha creado para bendecir. Nosotros hemos sido llamados para bendecir. Nuestra boca tiene que declarar bendición en la vida de nuestros hijos. ¿Cuántos hemos tenido la experiencia de recibir palabras de maldición de nuestros padres? Y eso existe. Eso existe. Y eso es cuando no se conoce verdaderamente el Dios de la bendición. Hemos sido llamados para bendecir, aun cuando nos maldicen, nosotros bendecimos. ¿Por qué? Porque Dios así lo estableció. Dile al hermano que está a tu lado: he sido llamado para bendecir. Barak significa activar capacidad para prosperar. Es la acción eficaz del Espíritu Santo. Y en sentido literal profundo, bendecir impartiendo poder. Es lo mismo que Jesús hizo con los discípulos después de morir y resucitar. Y cuando Él se junta con sus discípulos, en el momento antes de ascender, Jesús declara estas palabras con autoridad, pero una autoridad como consecuencia de su obediencia, porque recuerda que Jesús tuvo obediencia hasta la cruz. ¿Cuántas veces Jesús quiso desistir de su propósito? Porque sentía que iría a sufrir realmente maltrato, desprecio, rechazo. Pero Él tuvo obediencia. La carta a los Hebreos nos confirma: obediencia hasta la cruz. Haz pasar de mí esta copa. Pero Jesús quería ver el resultado de Barak en la vida de los hijos que Él discipuló, porque tener discípulos es tener hijos. ¿Cuántos dicen amén? El primer discipulado que tú enseñas es en casa a tus hijos, con tus actitudes. Yo quiero reproducirme en la gente que he discipulado. Y me da gusto ver cuando hay veces veo que hay actitudes similares. Errores también. Se imita errores. Claro que sí. Pero mira, los discípulos entendieron realmente que Jesús era su maestro, era su padre espiritual, al punto de cuando Jesús muere, asciende a los cielos, ellos pasaron por todo lo que Jesús pasó y tenían disposición espontánea en su corazón para morir inclusive o igual o diferente a Jesús, porque ellos se consideraban que no eran dignos de morir en la cruz. Cuando tu corazón se llena de pasión por Dios, la muerte se obvia, porque entiendes que la finalidad y el objetivo del cristiano es ver el rostro de su maestro. Ese es ¿Cuántos tienen miedo de la muerte? Es porque no entendieron la verdadera vida eterna. Necesitamos entender quién es Cristo en nosotros. Cristo, esperanza de gloria. Cristo es la vida eterna. Cuando te enamoras de Él, lo único que tú tienes en tu mente como objetivo es llegar hasta ese día y conocer su rostro. Si cuando tú lo buscas en la intimidad, si cuando tú lo buscas a solas, ¿cuántas veces tú has sentido la presencia de tal manera que tu alma empieza a sentir la presencia de Él al lado tuyo y empiezas a llorar, porque es la expresión máxima del ser humano para demostrar que está sintiendo fuertemente? Ahora imagínate cómo será cuando lo tengamos que ver. ¿Por qué sería que los discípulos llegaron al punto de dar su vida por la causa del evangelio?
Porque el maestro les enseñó a no tener miedo de la muerte. Les enseñó, como él mismo les dijo, Mateo 28, 18: toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan hijos, bautícenles y enséñenles a obedecerme. Es el trabajo y la enseñanza de los padres a los hijos. Los padres enseñan a obedecer a los hijos. Amén o no amén. Sí. Estás haciendo discípulos en tu casa, no te obedecen. Necesitas enseñar. Y yo siempre digo, no con golpe, porque si tú comienzas desde que nace, la llevas bien. El bebé entiende. El niño de 1 año, de 2, de 3, hasta los 7, tú estableces bases fuertes. Él está mirando todo lo que haces, cómo reaccionas, si tú gritas, él va a gritar. Si tú le pegas, él va a pegar. Pero si tú te sientas con paciencia para enseñarle, para esperar, no quiere comer. No, esto tienes que esperar, él es bebé, él te va a obedecer. Porque es tu hijo. ¿Por qué te va a obedecer? Porque es tu hijo. ¿Por qué? Porque Dios te lo dio, porque eres su padre. No lo hace el vecino, no lo hace la guardería. No lo hacen los abuelos. Y te digo yo, porque soy abuela. Lo hacen los padres. Papeles claros que Dios establece en la vida del hombre y en la vida de la mujer. ¿Cuándo comienzas para tener un hogar feliz? Cuando eres soltero, cuando eres soltera. Porque entonces tú vas a escoger de acuerdo a la voluntad de Dios a tu pareja para que no sufras. Hay 3 decisiones importantes en la vida del ser humano. El primero, cuando él es su decisión de fe. El segundo, su profesión. Y el tercero, la esposa o el esposo, el cónyuge. Y si escoges mal, vas a llevar un fracaso para el resto de tu vida. Y si hay hijos, la seriedad. No, pero yo siempre he amado a mi hijo. Yo conocí un hombre que decía, mis padres se divorciaron y yo nunca tuve problemas porque estuve tanto con uno como con el otro. Hasta el día de hoy, ya tiene 60, ya está casi por los 65, él nunca se quiso casar. Él dijo que no quería asumir un matrimonio, pero tuvo una hija y esa hija no se siente mujer y tampoco se quiere casar. De afuera se ve más los patrones que se repiten, de afuera se ve mejor las maldiciones generacionales. Y cuando nosotros miramos la palabra de Dios, nosotros enseñamos un modelo que solo va a traer felicidad a nuestros corazones. Pero es duro porque esa felicidad le antecede la obediencia. ¿A qué? A la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Porque lo que Dios busca en el ser humano es que él dependa de él. ¿De quién? De su creador, porque él lo creó. Es como cuando nosotros compramos un electrodoméstico y él se malogra. ¿A quién lo llevamos? Llevamos la nevera al panadero. No, tenemos que llevar al técnico y así cada cosa en su lugar correspondiente. Cuando el ser humano comienza a tener problemas, él comienza a pedir un milagro y ahí se presenta Dios para hacerse conocer. Qué maravilloso amor, porque él está apasionado por su creación. Él tiene pasión por aquello que él creó. Mira al hermano que está a tu lado y dice, qué preciosa creación que eres tú. Algunas mujeres dicen, aunque sea así, me dice algo bonito. Tercero, Dios ordena, Dios comanda, Dios demanda, Dios da directrices. Sabes, los padres necesitamos dar órdenes a los hijos. Mi pequeño de 9 años dice, es que tú solo sabes mandar, solo sabes mandar. Un día me siento, le dice eso al papá. Y me siento y le digo, sabes que es muy importante porque tú no sabes hacer las cosas. Imagínate que yo pongo aquí
1 kilo de chuches. ¿Será que? Porque él ya entiende todo eso. Y dice, no, ya, eso hace daño, porque a él no le gustan los dulces porque lo acostumbraron así desde bebé. Eso hace daño. Y yo le pregunto, ¿quién te enseñó que hace daño? Mamá. ¿Y tú? Ahora no te cuesta obedecer. Entonces hay cosas como el móvil, el Nintendo, que como recién lo tienes, mamá, papá te tienen que ayudar a entender cuándo lo puedes usar, para que más adelante tú digas, puedo y no puedo. Ah, vale, ahora me enteré. Los padres necesitamos estar dando directrices. ¿A quiénes? ¿Al adolescente? ¿Al joven? ¿Al adulto? No. No es la edad apropiada, ya no. Instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere tiempo, ¿verdad? No se apartará de él, no se apartará de aquello que tú le has enseñado. Por eso es necesario caminar conforme a la palabra de Dios. Es que no hay otra salida. ¿Quieres prosperar? Camina conforme a la voluntad de Dios, porque Dios ha creado al hombre inteligente. Eso de que no puedo hacer, no consigo hacer, no me da hacer, esto no va conmigo, eso tiene que ver con aquello que implantaron aquí en tu mente. Aquí, el problema está aquí, porque sí puedes, eres inteligente. Si los más deficientes consiguen, ¿qué es lo que te falta a ti? Nada. Wow. Dios ordena con estas palabras. ¿Y saben lo que dice? Dice, sean fructíferos y multiplíquense. Ahí Dios está hablando de sexo. Wow. A ver, como en la mañana voy a mirar a las chicas. Algunas por ahí. Dios está hablando de un sexo en el tiempo perfecto que Dios establece. Cuando Dios bendice primero, esta va a ser tu esposa. Y hay veces se acostumbra a decir, no, eres tú el que tienes que escoger, porque Dios te ha dado ojos y todo lo demás. ¿Sabes qué? Yo he visto mucha gente escoger su pareja por internet. Aquí no hay nadie. No, nadie hace eso. Gloria a Dios. Las solteras están bajo mi cuidado. A algunos les ha ido bien. Bueno, pero anda por la vía más segura. Y la vía más segura es caminar conforme a la palabra de Dios, para que te vaya bien en todo. Escoge a la manera de Dios, y cuanto más te alinees con el corazón de Dios, tú vas a saber escoger la pareja que Dios predestinó para ti, para que seas feliz. Y el sexo no es antes del matrimonio, sino después del matrimonio, porque si tú lo haces antes, vas fuera del tiempo de Dios y vas a cosechar esas consecuencias de tu pecado, por más bueno que seas, por más que te casaste con la misma mujer, cuando tú te cases, porque tú transgrediste una ley de Dios. Y cuando se transgrede la ley de Dios, se lleva consecuencias. No porque Dios te quiera mal. Mira, cuando nosotros desobedecemos a nuestros padres y hacemos lo que ellos nos dicen que no lo debemos de hacer, y hay padres que le conceden eso al adolescente, porque si no va a ser mucho jaleo. Yo no pasé por eso. Yo no pasé por eso con mis hijos, porque entendí en el Señor. Ve, sé que mi madre era una mujer, era la que más, la figura maternal fue la que más resaltaba en casa. Vivíamos el matriarcado. Le agradecemos al Señor porque ella formó hasta la 4ª, 5ª, seguramente 6ª generación, pero ya vamos por la 4ª. No hay uno que no tema a Dios. Pero creó heridas profundas en nosotras. Todas somos mujeres. ¿Sabes? Yo entendí en el Señor. Yo entendí leyendo la palabra de Dios
que mis acciones para con mis hijos tendrían que ser de acuerdo a la palabra de Dios. De acuerdo a la palabra de Dios. Y cometí muchos errores, sí. Pero cuando tuve mi segundo hijo, el Señor ya había venido a mi corazón. Así es que entendí cómo lo tenía que hacer. Conociendo y esforzándome por leer la palabra de Dios, porque encontré en ella verdaderamente vida después de haber vivido 7 años en la depresión, en la ansiedad y con el control de las pastillas para estar bien. Así que yo dije, la palabra de Dios es mi seguridad. Sabes, yo no pasé por la fase de la adolescencia conturbada. No. En cuanto a mis hijos, a mi hijo el menor. Y le doy gracias al Señor. ¿Sabes? Los hijos necesitan entender que los padres están dando órdenes, como Jesús lo hizo con los discípulos. Siempre dio órdenes. Pero mira, lo que más Jesús usó fue la mesa. ¿Ustedes se acuerdan de esa historia? En que el niño le pregunta al papá, ¿cuánto ganas por hora? Y él le responde, 70 euros. Y él va y junta en la hucha y ve la forma de cómo juntar ese dinero. Y llega al papá y le dice, toma 70 euros para tener 1 hora de tu tiempo. Jesús lo que más usó fue el tiempo de calidad con los discípulos. La mesa, la mesa, la mesa, la mesa. Usa tu mesa. Quédate en casa, come con tus hijos. Mírale a los ojos. ¿Cuántos de nosotros podríamos contar que no tuvimos una mirada directa de nuestro Padre de amor y de cariño, de pasión, que nos diga, te amo, hijo, me siento orgulloso de quién eres tú? Dios ha hecho eso con nosotros. Dios cambia nuestra historia. Dios cambia todas esas maldiciones en nuestras vidas para que nosotros lo apliquemos en la vida de nuestros hijos. Necesitamos entender cómo ser padres conforme al corazón de Dios, y eso está escrito en la palabra. Dios ordenó con estas palabras, sean fructíferos. Entonces vamos, primero bendice, luego ordena. Entonces en esta ordenanza Dios da 4 directrices. Fructificaos, pero de forma imperativa. Mira, yo quiero que tú tomes atención a esto. No hay negociación, no hay variante para estas directrices, para este comando, para esta palabra de forma imperativa que Dios nos da. Ya nos ha dado. Está en ti. Fructificaos. De la raíz hebrea para dar fruto, producir vida, ser fértil, manifestar resultados visibles. Cuando la soltera está soltera, ella llora por tener el marido y viceversa, hasta que el Señor le concede el matrimonio y ella feliz. Pero después empiezan los problemas y ella, ay Señor, este marido oró tanto, ayunó tanto y ahora se cansó del matrimonio. Cuando las mujeres no pueden tener hijos, ¿verdad? O los casados o los padres no pueden tener, oran por los, Señor, dame el hijo, dame el hijo, dame el hijo. Pero después se olvidaron que tienen un hijo al cual instruir, al cual disciplinar, al cual encaminar. Y se enfocaron en su trabajo, se enfocaron en sus quehaceres, y el hijo crece a la merced de otros y del sistema. Sabes, cuando aquí Dios da esta orden, no se está refiriendo solo a hijos, sino a producción de vida, calidad de vida, fruto que permanece. Y te quiero dar un tip, vamos a decir así, pero está escrito en la palabra, que la forma de llegar a ser buenos padres es entendiendo que el Espíritu Santo es el único que puede dar fruto que permanece. ¿Qué fruto es ese? Es el fruto del Espíritu Santo: gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, etcétera, etcétera.
Eso es lo que Dios nos ha prometido a través del poder del Espíritu Santo, porque Él va a convencernos. Esa es la directriz que Jesús nos da cuando dice que el Espíritu Santo vendría. Y Él es el único que convence al hombre de pecado. Es el único que viene a dirigir nuestras vidas a toda verdad. Juan 16. Y el Espíritu Santo va a producir en ti ese fruto que permanece. ¿Para qué? Para que seas un padre ejemplar, un padre que puedas influenciar en tus generaciones, un padre que pueda sembrar Cristo para el resto de tus generaciones, solo a la manera de Dios, solo con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Sabes? No se refiere solo a hijos, sino en todo fructificados, multiplicados, de la raíz hebrea rabá, y esto significa aumentar en número, crecer abundantemente, expandirse, hacerse numeroso. O sea que hay una producción en cuanto a una producción numérica cuando tú caminas conforme a la voluntad de Dios. Cuando tú entiendes lo que significa fructificar, hacerlo todo a la manera de Dios, caminar conforme a la voluntad del Señor, entonces tú podrás ver cantidad, tú podrás ver resultados visibles. Tú vas a ver que los hijos están caminando conforme a tu matrimonio. Los hijos están reaccionando como tú le enseñaste, conforme a la palabra de Dios. Hay una influencia tremenda que se pasa de los padres a los hijos. Iglesia, necesitamos entender que este modelo que Dios establece en la creación será para el resto de nuestras vidas y nuestras generaciones, y nos irá bien. Nos irá bien. Y el siguiente, el tercero, sojuzgad, de la raíz hebrea kabash, que significa someter, poner bajo control, traer bajo. ¿Cuántas vidas de adolescentes, sobre todo adolescentes, perdidos porque los padres ejercieron una autoridad abusiva? Los padres ejercieron un dominio de maltrato, subyugado de acuerdo a sus heridas. Entonces hoy los hijos son lo que son. Cuando Dios establece esto en nuestras vidas y dice: sojuzga tu familia, tu hogar, tus hijos, de la manera como Jesús lo hizo con los discípulos, de la manera como Dios establece eso a través de la vida de su pueblo Israel. Acordémonos, querida iglesia, que cuando Dios da la promesa al pueblo de Israel y le dice: te doy la tierra de Canaán, esa tierra será tuya. Ellos caminan durante 400 años con esa promesa, ¿verdad? Hasta el día que llegan a ese lugar. ¿Sabes? Dios no les da la tierra llana, ya preparada, todo arregladito, todo ordenadito. No. Allí había gigantes. Ustedes se acuerdan cuando mandan a los espías y solo Caleb y Josué entendieron la promesa que Dios les dio. Y ellos dijeron, porque empoderarte no es que tú tomes posición de aquello que te están dando. Empoderarte es que tú sojuzgues aquello que Dios te está entregando, aquello que Dios te ha dado. Porque Dios nos da a los hijos bebés. Dios no nos los da criados, ya grandes. No, Él nos da a esos bebés. Quien tú eres tiene que ver mucho con los padres que has tenido. Tú eres el resultado de la crianza de tus padres. Tal cual como Dios dio la tierra prometida al pueblo de Israel. Allí hay gigantes. Está todo bien. Ya estaba la promesa de Dios. Pero allí hay gigantes. Necesitas priorizar tu bebé.
Déjame decirte esto, iglesia, querido papá, mamá, necesitas priorizar tu bebé, porque es la base en la cual ellos tendrán éxito para su futuro. Para su futuro. Estamos en España porque yo visito los lugares más vulnerables por las misiones que hago, y es tristeza ver niños creciendo en el basural, en el cementerio, en el desierto. Y muchos de ellos no llegan a la adolescencia, donde existe la trata, la violencia, violación, el alquiler de los padres para que los hijos se prostituyan, pequeños de 5, 4, 6, 7. Pero aquí, escucha mi iglesia, no vivimos debajo de ese yugo. Estamos en España, Dios nos ha bendecido, bendecimos España. Aplaude a ese Dios maravilloso. ¿Saben lo que pasó en ese tiempo? Resulta que antes de cruzar el Jordán, allí en Números 32, de la tribu de Dan y de Rubén, quisieron quedarse de este lado porque vieron que sus ovejas podían comer y engordar y tener buen terreno. Se acercan a Moisés y Moisés le responde esto, mira, escúchame, y le dice: si lo hacéis así, ¿sabes por qué? Ellos estaban viendo físicamente, naturalmente. Ay, esto está bonito, aquí nos queremos quedar. Porque cruzar el Jordán es tener que ir a matar a los gigantes y pueda que nos muramos. Ay, ¿verdad? Muchas veces hemos dicho: mi hijo no me está mirando, así que yo puedo hacer lo que quiero. Porque es muy pequeñito, no entiende. Este CPU está cogiendo, está recepcionando y está recogiendo absolutamente todo. Y entonces ellos quisieron hacer y quedarse en la comodidad. Van a Moisés y Moisés le responde y le dice: si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante de Jehová hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí, y sea el país sojuzgado delante de Jehová. Este es un claro ejemplo de que sojuzgar es a la manera de Dios. Sojuzga tu hogar conforme a la palabra de Dios. Sojuzga tu hogar con las promesas que Dios ya te dio. Sojuzga tu hogar conforme a esa promesa y a esa palabra que Dios estableció en tu vida. Depende de ti. Porque para Dios nada hay imposible, y Él es el más interesado en cumplir su palabra, porque Él es Dios, Él no es hombre. Aquello que promete lo cumple. Escucha bien, iglesia, el más interesado en cumplir sus promesas es Dios. Así es que entiende lo que significa sojuzgar, un gobierno sano de acuerdo a la voluntad de Dios. Mis heridas fueron sanas cuando yo establecí disciplina para leer la palabra de Dios. Si hay momento más especial en mi vida que yo pueda vivir, es cuando yo leo la palabra de Dios. Ella viene a traer respuesta. Ella viene a traer dirección. Porque la palabra de Dios es lumbrera nuestro camino. Mateo 20, Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella, y los grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande. Esa es la manera de sojuzgar tu hogar, mostrándole a tus hijos que tú has pasado por lo mismo que ellos, pero necesitan obedecer. ¿Sabes? Cuando tú hablas con tu niño, mira, yo he visto muchos padres hacer esto, y lo vi mucho con mi esposo. Ellos eran pequeñitos: papá, mira esto, mira lo otro. Entonces el papá se inclina para hablar con el niño a su nivel. Necesitas hacer eso con tus hijos. Recuerdo una jovencita, me dijo: nunca le escuché a mi madre
compartirme esa situación que había vivido, porque yo lo estaba viviendo. Pensé que ella me iba a castigar, pensé que ella me iba a dar una buena tunda, pero no, ella me compartió que había pasado por lo mismo que yo, y eso me ha animado a poder ser mejor. Wow. Una conversación saludable pasa por contarle a tus hijos que has pasado por lo mismo, el mismo desafío que ellos están pasando. Jesús le dijo: el que quiera ser grande tiene que ser pequeño. Ese es el verdadero gobierno que Dios quiere establecer en el hogar, en mi familia, para que ella. Entonces Jesús dice: no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Los hijos van a valorar cuánto serviste, cuánto lo serviste. Mi hijo, el mayor, y los dos, les encanta que yo les atienda, pero a esta altura ya me cansé. Y yo digo: gracias, Señor, por esas mujeres buenas. Ya les toca a ellos, a ellas. Y el último, escúchame, la directriz que Dios nos da: dominar. La alabanza, por favor. La raíz hebrea radá, que significa gobernar, ejercer autoridad, administrar, dirigir con responsabilidad. Que la decisión que tú estás tomando, escúchame, iglesia, es necesario que entiendas que va a traer bendición o maldición en la vida de tus hijos. Ellos van a aprender a decidir o con la palabra de Dios o con su corazón, de acuerdo a sus emociones, porque te vieron a ti hacerlo así. Describe un liderazgo activo, no la tiranía del dominio. Y esto lo podemos ver en Jesús. ¿Sabes? Gobernar mi casa, gobernar con autoridad, gobernar con salud mental, gobernar con el corazón de Dios, gobernar con la administrar. ¿Cuántas mujeres aquí que han pasado por lo mismo que yo y no sabíamos administrar el dinero? El dinero que ponían en nuestra mano volaba, el viento se lo llevaba. Gracias a Dios por mi esposo que me enseñó. Muy duro fue el maestro, mas la alumna salió buena. Gracias a Dios. Y vamos aprendiendo a dirigir con responsabilidad, sabiendo que esa decisión que estás tomando puede dañar la vida de tus hijos tremendamente. Una pareja que dijo: no, nos vamos, ya es tiempo de volver a nuestro país. Le aconsejamos: no te vayas, no es tiempo, vamos a orar. No, ella no se acostumbraba aquí, se regresaron. El matrimonio desapareció y los hijos también. Dirigir con responsabilidad quiere decir caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Me voy a mover porque Dios está diciendo que me mueva. Radá es el verdadero significado que se le da a esta palabra. Se encuentra en Salmo 72, cuando Dios usa la boca de David. Dios usa el corazón agradecido de David. Y cuando él empieza a adorar al Señor, el Espíritu Santo toma su boca para profetizar acerca del Mesías prometido, de todo lo que él alcanzaría, de todo el gobierno que él impartiría por influencia, por ejemplo, y no por imposición. Colócate en pie, yo quiero leerlo contigo. Dice así, Salmo 72. Oh Dios, otorga tu justicia al rey, tu rectitud al príncipe heredero. Así juzgará con rectitud a tu pueblo y hará justicia a tus pobres. Brindarán los montes bienestar al pueblo y fruto de justicia a las colinas. El rey hará justicia a los pobres del pueblo y salvará a los necesitados. Él aplastará a los opresores. Que viva el rey por 1000 generaciones. Lo mismo que el sol y que la luna. Que sea como la lluvia sobre un campo sembrado, como las lluvias que empapan la tierra. Que en sus días florezca la justicia y que haya gran prosperidad hasta que la luna deje de existir.
que domine el Rey de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Que se postren ante él las tribus del desierto, que muerdan el polvo sus enemigos, que le paguen tributo los reyes de Tarsis, las costas remotas, que los reyes de Saba y de Seba le traigan presentes. Que ante él se inclinen todos los reyes, que le sirvan todas las naciones. Él librará al indigente que pide auxilio, al pobre que no tiene quien le ayude. Se compadecerá del desvalido, del necesitado, menesteroso. Le salvará la vida. Los librará de la opresión, la violencia, porque considera valiosa su creación. Que viva el Rey. Que se le entregue el oro de Sabá. Que se ore por él sin cesar. Que todos los días se le bendiga. Levanta tu mano derecha, iglesia. Aquí hay una palabra profética para ti, una promesa de Dios para tu vida. Que abunde el trigo en toda tu tierra. Que ondeen los trigales en la cumbre de tus montes. Que el grano se dé como el Líbano. Que abunden las gavillas como la hierba de tu campo, de tu casa, de tu familia, de tus hijos, de tus generaciones. Que su nombre perdure, que su fama permanezca como el sol. Se bendigan unas a otras, que todas ellas lo proclamen dichoso. Bendito sea el Dios, el Señor, el Dios de Israel, el único que hace obras portentosas. Bendito sea por siempre su glorioso nombre. Que toda la tierra se llene de su gloria. Y este es el gobierno sano que Jesús nos enseñó para nuestras familias. Que Él se dedicó a criar su creación de una manera tan compasiva, apasionada. Dedicó tiempo para Jesús. Era la mesa lo más importante. Eran sus discípulos. Sabía que Él estaba pasando un legado. Jesús sabía que esos discípulos, por la influencia que Él iría a transmitir en ellos, ellos irían a pasar el mensaje de salvación para el resto de las naciones y todo el mundo. Escúchame, querido papá, mamá, yo te voy a invitar a que tú hoy tomes voto con Dios y tú le digas al Señor: Señor, a partir de hoy yo quiero comenzar a gobernar mi casa de acuerdo a tu voluntad. Yo quiero sojuzgar la tierra, la familia que tú me has dado, de acuerdo a tu voluntad, como Jesús lo hizo. Llegó a tener fama, tiene fama, seguirá teniendo fama. Nuestro amado Jesús vive por siempre. Él es el Rey de gloria. Toda la humanidad lo conoce y en Él miran todas las naciones y serán salvos. Los menesterosos, los despreciados, los desvalidos mirarán a Él. El desahuciado mirará a Él, porque Él es el Padre perfecto. Porque si tú no has tenido padres que te han abrazado, sino padres que te han abandonado, yo te quiero decir con experiencia: encuentra en el corazón del verdadero Padre la paternidad perfecta, perfecta. Porque Él es nuestro Padre, porque Él es nuestro Creador. Aprende a ser un padre conforme al corazón de Dios. Aprende a invertir en tu familia, porque eso le durará para el resto de tu vida. Y hoy yo te quiero invitar: levanta tu mano derecha y toma ese voto con Dios. Toma ese voto, nunca es tarde, porque Él es el único que puede restaurar nuestras vidas y nuestros corazones. Nadie más lo hace. No lo hacen los psicólogos, no lo hacen los psiquiatras. Es más, aquí se dicta la clase de restauración. Yo he visto el 70% de las personas entender la raíz de sus heridas y tener cambios, pero un 30% que ni efecto les ha hecho. El único que lo puede hacer es el Maestro de los maestros, porque Él sabe tu condición, Él conoce tus heridas, Él conoce tus limitaciones, Él sabe en qué estás fallando. El único interesado en arreglarte, en moderarte, es tu Creador. Es tu Creador. Oh Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor,
Porque tú nos permites volver a tu corazón. Porque tú nos permites, Señor, volver a tus directrices. Gracias, Señor, porque hoy entendemos que si no caminamos en tu voluntad no podremos ser bendecidos en nuestras generaciones. Enséñanos a sojuzgar la casa que nos has dado, los hijos, el hogar, la familia que tú nos has dado. Porque tú eres nuestro creador. Volvemos a ti, Señor. Hacemos un voto de responsabilidad para con nuestros hijos, de inculcarles tu palabra, de encaminarlos en tu casa, de pasar para ellos principios que está escrito en tu palabra, porque esos principios conlleva prosperidad. Bendícenos, Señor. Bendícenos, Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Aplaude a ese Dios maravilloso.